Muy buenos días, traders. Espero que estén teniendo un excelente domingo. Ya estamos listos, ya descansamos por acá. Vamos a prepararnos para esta semana de trading para tener todo el éxito. Como siempre, ya saben que me gusta comenzar con todos los datos económicos y noticias que salieron durante la semana y estudiar el calendario económico para la próxima semana para tener este marco que nos va a dar como esta base en la que debemos de trabajar, ¿no? A los que estuvimos activos esta semana de trading sabemos, lo comenté en el video del domingo pasado, que todo iba a estar relacionado con el mercado laboral de Estados Unidos. Aquí ustedes pueden ver en esta página, que es la que me gusta seguir, lo que se está remarcando mucho, que el mercado laboral se está debilitando de una forma muy acelerada en Estados Unidos y que al final esto es lo que le va a dar el pretexto suficiente a la Fed para que pueda bajar las tasas de interés, que eso es lo que nos interesa. Es muy interesante ver nuestra tablita de tasas, ver cómo ya tenemos un 89% para que se bajen 25 puntos ahora en septiembre, pero vean también cómo ha aumentado la probabilidad para tener un segundo recorte ahora para octubre y tal vez un tercer recorte ahora para diciembre. Entonces, ha sido muy interesante seguir de cerca las tasas de interés este año en Estados Unidos porque ha estado increíble. A principios de año habíamos empezado, creo, con esta misma expectativa de tener 3 recortes de tasas para el año, pero después se cambió esa perspectiva y no teníamos recorte de tasas porque obviamente estábamos viendo en su momento una inflación estancada, luego más los aranceles, pues la probabilidad obviamente muy alta de que los aranceles provocaran una mayor inflación y un mercado laboral bastante estable. Entonces, toda esa narrativa ha cambiado 180 grados para el día de hoy y pues eso es lo que tenemos de frente. Obviamente, estas noticias, tener un recorte de tasas, el primer impacto para el mercado creo que es positivo. A los que hemos estado siguiendo el mercado, creo que lo hemos visto sobre todo en el Russell, que ha reaccionado de forma muy positiva a este cambio de expectativas de las tasas del mercado. Pero creo que para los inversionistas hay como todavía bastantes cosas específicas que se deberían de analizar, pero he decidido que eso lo voy a dejar para otros videos para que en este video nos podamos concentrar en lo que es verdaderamente nuestro objetivo, que es tener un plan para nuestro day trading en los principales índices del mercado, que es el SPY, el QQQ y el Russell. Entonces, por de momento creo que esto es lo más relevante. Ahora podemos darle un repaso a lo que es el calendario que tuvimos esta semana. Como ustedes pueden ver, lo comentamos, insisto, en que el tema central iba a ser el mercado laboral y que definitivamente el dato más importante de la semana iba a ser el del día viernes, lo que es el cambio en el empleo de los empleos que no están relacionados con la agricultura y vemos cómo hay esta disminución, ¿no? Entonces esto creo que fue pudiera ser de lo que motivó la venta masiva que tuvimos el día viernes, pero bueno, técnicamente también teníamos un gap alcista bastante extendido y sabemos que nuestras reglas del gap nos indican que hay una alta probabilidad de que exista un trade contrario al gap para que se pueda hacer corrección del inventario. Entonces, dentro de la teoría existía esa probabilidad. No me gusta aquí hablar mucho de exactamente cuáles son las causas. Si no recuerden, tenemos como traders, nuestro trabajo es más bien aprender a reaccionar a todo lo que está viviendo el mercado en el momento para poder posicionarnos con altas probabilidades dentro del mismo. Ok, entonces para la próxima semana tenemos también, yo creo que estos datos van a estar muy importantes porque son relacionados con la inflación. Entonces, bueno, como day traders nos pueden dar mucha volatilidad. Espero que ustedes tengan estrategias muy claras para manejar días de noticias, porque creo que son días en que tenemos muchas oportunidades para generar rentabilidad. Entonces, bueno, vamos a estar atentos. Los primeros 2 días van a estar bastante
bastante tranquilos al respecto, entonces vamos a tener como este tiempo como para ir midiendo el mercado, ir haciendo digestión de la información que nos da y estar preparados para los últimos 3 días que vamos a tener estos datos económicos. Y por último, del lado del calendario de los resultados de las empresas, creo que, bueno, lo importante es ubicarnos en que estamos otra vez en temporada baja. Aún así estoy viendo empresas que pueden estar interesantes, que pueden generar un poco de volatilidad dentro del mercado, como va a ser Oracle. GameStop creo que ya no es lo que era esa, esa acción. Shiwi creo que puede estar interesante y creo que la más importante va a ser Adobe para el día jueves después del cierre. Creo que son empresas que podrían dar también oportunidades para algún trade de Gap and Go, sobre todo si la reacción es positiva a los resultados que den las empresas, ¿no? Entonces, creo que eso es todo por el lado de las notas fundamentales. Vámonos directo a analizar al SPY para ver nuestro análisis técnico, los niveles importantes y las estrategias que podemos emplear para la próxima semana. Listo, traders, ya estamos aquí en el SPY, como siempre. Saben que empezamos en nuestra gráfica semanal, pero hoy pensé que vale la pena hacer un pequeño ejercicio también visual, que a veces se nos olvida porque estamos sobre todo trabajando de una forma tan granular en niveles de la gráfica de 1 hora, etcétera, que perdemos de vista como este panorama más general del mercado y de los precios, ¿no? Entonces, aquí podemos ver la tendencia de la gráfica semanal, una tendencia alcista que no se puede discutir, mínimos crecientes, máximos crecientes, etcétera. Después nos vamos a la tendencia diaria y podemos ver exactamente lo mismo, mínimos crecientes, máximos crecientes, es una tendencia alcista. Y aquí por último tenemos la gráfica de 1 hora que podemos también visualizar a grandes rasgos lo mismo, mínimos crecientes a máximos crecientes. Entonces, en lo más general, los compradores tienen la ventaja en lo que son las temporalidades más altas. Ah, Podemos ver cómo terminaron los principales índices esta semana. Aquí tenemos el QQQ 2.63, el Russell 2.49 y el SPY 1.53. Entonces, en lo general fue una semana positiva para los compradores. Tuvimos una contracción también muy interesante en lo que es la volatilidad. Y al final tenemos aquí todo lo que son los principales sectores del SP500 y podemos ver esta rotación sana de la que les he hablado también en videos pasados, ¿no? Que esto es muy bueno en los mercados alcistas, ¿no? Que exista esta rotación de liquidez de unos sectores a otros. Podemos ver que los que más ganaron estas semanas pues fue como el de semiconductores, el oro, que no sé si lo han seguido de cerca, pero está on fire lo que es el oro, y esto es más que nada por la debilidad de lo que son las monedas a nivel general, ¿no? Podemos ver tecnología por acá, healthcare también importante, basic materials como uno de los relevantes, aunque no es un sector tan pesado. Y del lado negativo tenemos energía, tenemos finanzas, tenemos utilidades. Entonces al final, en forma general, la rotación de sectores es buena para los compradores. Ahora sí, vamos a entrar de lleno a nuestra gráfica semanal. Vamos a ver lo que es la estructura de la vela de esta semana. Podemos ver que al final tiene un cuerpo verde expansivo para los compradores. Sí tiene una mecha en su máximo un poco más extendida que en su mínimo, recordándonos cómo al final los vendedores se activaron en lo que fue el nuevo máximo histórico que hizo el índice, pero bueno, los compradores pudieron mantener un cierre por encima del tercio alto de la misma vela. Al final creo que
Si eres comprador, quieres ver también que el precio cierre esté por encima del rango de la semana pasada. Entonces eso indica un poco de pérdida de momentum de los compradores, pero vamos a ver en lo que es la localización de la vela, pues vemos que tiene este máximo creciente nuevo, pero al final tiene un mínimo de creciente nuevo que es en relación al rango de la semana pasada, que al final es un poco un rango de contracción, ¿no? Entonces creo que esto nos da como notas más de neutralidad que otra cosa, ¿no? Los vendedores obviamente, ¿qué es lo que querrían ver? Pues un precio que cierre por debajo de este rango y de más rangos, ¿no? O que al final, por ejemplo, si aquí se activaron los vendedores, pues que obviamente hubieran podido conquistar el precio inicial de la semana, hubiera sido una nota más agresiva por parte de los vendedores, pero todo eso no ocurrió. Entonces, este análisis hasta ahorita que llevamos me da unas notas más neutrales alcistas, ¿no? Obviamente tenemos que hacer el recordatorio de que tenemos mínimos crecientes desde este mínimo que nos dio por todo el tema de los aranceles. Luego de ahí ya lo que tenemos son mínimos crecientes en todo lo que es esta temporalidad. Obviamente sigo defendiendo como un importante nivel para un mínimo creciente semanal, lo que es el previous all-time high de febrero. Creo que sigue siendo una buena zona. Aquí la línea me quedó un poco arriba, pero estamos hablando más bien como del nivel 613. Creo que aquí puede retroceder el precio y para continuar en dirección de la tendencia, como ven, seguirían siendo mínimos crecientes. Aquí sería un mínimo creciente firme semanal, que si se fijan tenemos mucho tiempo sin que el precio nos dé una estructura semanal como esta que les estoy indicando. Entonces la zona sigue siendo la misma para en cuanto a revisar dónde pudiera estar este mínimo creciente semanal. Podemos revisar lo que es los Fibonacci desde este gap de China, que yo creo que es como el punto más relevante. Y podemos ver que este 38.2, lo interesante es que está por encima de este 613 que estamos marcando como este mínimo creciente. Pero sigue siendo confluencia con este 50, que no me importaría, ¿no? Si el precio viene, hace como un overshoot a esta zona y de ahí continúa, creo que sigue siendo un fuerte indicador para los compradores, ¿no? Otra de las cosas interesantes que podríamos revisar en lo que son los niveles Fibonacci es que si revisamos que ya tenemos algunas semanas sin revisarlo, desde el mínimo de capitulación hasta el nuevo máximo histórico, podemos ver este 38 en el 687 y podemos también entender que si el precio continúa a la alza, este 38 se podría ir moviendo para hacer confluencia con este previous all-time high que estamos marcando como interesante para dejarnos un mínimo creciente firme en lo que es la tendencia de la semana, ¿no? Sin perderla. Entonces vamos a revisar rápido también lo que son los anchor de semanales. Podemos ver que el precio está por encima de todos ellos, un indicio más para los compradores. Entonces creo que a nivel semanal es lo único que me gustaría mencionar. Y ya tenemos como anotación las zonas donde estaría interesante comprar para esta temporalidad, ¿no? Ahora vámonos a revisar nuestra tendencia diaria, que como les comento, lo más importante primero es ver cómo tenemos esta tendencia alcista. Vamos a revisar nuestros niveles más relevantes en lo que es Déjenme hacer un poco de zoom, acomodar aquí. Sí está bien acomodado, entonces me falta ok. Y recuerden que aquí en la gráfica diaria lo que revisamos es la expectativa del movimiento de las opciones semanales. Como ustedes pueden ver, tenemos las opciones marcan como probabilidad un nuevo máximo histórico, que es un indicio comprador, y en el soporte técnicamente estaría marcando un mínimo creciente también. Entonces, las opciones están siendo bastante sesgadas para los compradores para lo que es esta semana.
Creo que es importante sí notar, recordar cómo el viernes tuvimos esa venta acelerada en la sesión de la mañana, pero vean cómo al final esta vela del viernes tiene esta mecha súper extendida, indicando que al final los compradores se activaron cuando el precio llegó a este mínimo, ¿no? Había presencia fuerte de los compradores. Sí, no pudieron cerrar por encima del precio inicial de la sesión, pero creo que es importante ver que cerraron por encima de este nivel 646 que actuó como previa resistencia y de hecho fue un máximo histórico en su momento, ¿no? Entonces creo que al final la tendencia diaria sigue siendo para los compradores hasta que no se nos demuestre lo contrario, ¿verdad? Ok, entonces ahora por último vamos a ser un poco más granulares, ya saben, para nuestra gráfica de 1 hora, que es ya con la que trabajamos todos los días. Y vamos a ver cuáles son los escenarios interesantes en los que nos gustaría participar esta semana, ¿no? ¿Cuáles son las señales que nos podrían dar como es continuidad en el sesgo alcista o cambiarnos a un sesgo más neutral o por completo virar hacia un sesgo más vendedor, ¿no? Eso es al final el trabajo como traders que tenemos que hacer. Dependiendo obviamente del estilo de trading, yo lo hago todas las semanas para tener mi plan listo para los próximos días. Ok, entonces aquí ya podemos ver más granular lo que les empezaba a comentar y recordar cómo este viernes fue, bueno, esta vela en los futuros lo podemos ver, fue realmente una venta muy emotiva. Pero vean cómo ya para lo que fue la sesión de la tarde, los compradores empezaron a activar de una forma muy seria, ¿no? En esta segunda hora vemos esta activación. Al final, los vendedores quieren seguir empujando los precios, pero no pueden y al contrario hacen que los compradores generen un mínimo creciente intraday y al final el precio logra cerrar en esta zona, ¿no? Que si podemos revisar en los niveles Fibonacci de ese movimiento, vean cómo, perdón, el precio logra recuperar este 38 y bueno, sabemos que definitivamente siguiendo estos niveles, un precio que lograra conquistar este previous all-time high 649 nos podría dar un largo muy interesante en ese sentido, ¿no? Y sobre todo porque tenemos también estructura ligera de este lado de la gráfica. Entonces, haciendo ese pequeño análisis, ¿qué es lo que primero podemos entender? Ok, que cualquier consolidación que se dé del precio respetando este 646, que es donde estamos notando que los compradores se activaron el día viernes, también notamos que actuó como resistencia en estas sesiones anteriores, entonces previa resistencia, ahorita ya nos está dando una indicación que puede actuar como soporte, que puede actuar también como un mínimo creciente de 1 hora en relación a este, podemos ver este incremento de la tendencia. Entonces, toda esta consolidación va a ser alcista para mí, ¿no? Definitivamente, siguiendo lo de los niveles Fibonacci que les comentaba ahorita, pues va a ser mucho más alcista si podemos recuperar este 649, podemos hacer este retest de esta previa resistencia ahora como soporte y podríamos ir a buscar un largo para ir a testear nuevamente este máximo histórico de 652 y vean, puede ser un largo bastante interesante en ese sentido que ahorita estamos comentando. Entonces, cualquier consolidación de precios que respete este 646 nos sigue dando un caso base bastante alcista para el índice del SPY. Ahora, ¿dónde podríamos tener como unas notas más neutrales? Pues obviamente un precio que comience a perder este 646, comience a tener consolidación, va
¿Qué es lo que empieza a hacer si perdemos este 6.46? Pues pone entredicho lo que es este mínimo creciente de una hora que queremos solventar, ¿no? Entonces, creo que esta consolidación nos podría dar un scalp, un corto, haciendo este testeo de 646 como resistencia para ir a buscar el siguiente nivel 6.43, que si se fija neutralizaría un poco nuevamente lo que es la gráfica de una hora, porque definitivamente aquí tendríamos un máximo creciente y luego aquí tendríamos un máximo decreciente. Entonces aquí tendríamos la amenaza de que la gráfica de una hora va a cambiar, pero bueno, no podríamos olvidar que de aquí tenemos este mínimo creciente y definitivamente aquí podríamos crear un mínimo creciente también, ¿no? Entonces, tener obviamente amenazas para tanto o sesgos importantes en estructura para los vendedores como para los compradores, lo que hace es neutralizar un poco también lo que es la tendencia, lo que nos hace como traders también es disminuir nuestro riesgo y decir, bueno, tal vez en esta zona no hay mucha ventaja que podamos conseguir nosotros, sobre todo también si somos traders de tendencias, ¿no? Creo que eso lo vamos a ver también un poco más claro ahorita con los Anchor Intraday VWAP que le estamos dando seguimiento. Aún así, como vimos en nuestras temporalidades más altas, como el sesgo sigue siendo definitivamente más para los compradores, sí estaría abierta a buscar tal vez un largo en lo que es esta zona del 6.43. Empezaría a buscar tal vez estructuras de reversión, pero definitivamente el largo más importante creo que sería aquí en la recaptura del 646 como soporte, porque seguiría validando lo que comentamos ahorita en el primer escenario. Y entonces aquí sería esta entrada sería más interesante para ir obviamente por el 649 y luego ir a buscar el 652 siguiendo la estructura del primer caso que comentamos en los primeros dibujos de ahorita, todos estos ejercicios que estamos revisando, ¿no? Entonces, bastante interesante en ese sentido. Tenemos obviamente, perder aquí tenemos la media móvil diaria 20, que si se fijan eso también es interesante y va siendo un indicio para los compradores que el precio se pueda seguir manteniendo por encima de esta media móvil. Creo que perderlo va a ser, pues sería un indicio más para los vendedores que para los compradores y nos podría hacer cambiar de sesgo, como les comentaba durante la sesión. Entonces, definitivamente un precio que comience más debilitado, que no pueda encontrar aceptación del 6.43, nos puede llevar a buscar este 6.41 y finalmente, si perdemos este 6.41, creo que podría ser un corto interesante, ya considerando que estamos por debajo de esta media móvil 20, para ir a hacer un testeo en esta resistencia que fue de 3 semanas que tuvo el precio, ¿no? Técnicamente podríamos hablar a nivel de la gráfica diaria que sí nos podría dar lo que sería un mínimo creciente diario firme, porque definitivamente aquí tendríamos claramente un cambio de la tendencia de la gráfica de una hora de alcista a bajista y eso es lo que nos permitiría eh, tener este mínimo creciente firme, pero también tenemos que considerar que después de este testeo sí habría más la amenaza de generar un mínimo decreciente más importante, porque todo lo que es esta zona se podría considerar como distribución bajista. Entonces creo que ahí tendríamos que tener mucho, mucho cuidado con nuestras posiciones, considerando toda esta congestión de precio y que si los vendedores pues se ponen listos, pues nos podría dar como un movimiento bajista muchísimo más interesante. Pero bueno, recuerden, todo esto es muchísima especulación. Mi caso base sigue siendo para los compradores, considerando toda la información que hemos analizado hasta el momento. Vamos a revisar lo que es los Anchor VWAP Intraday para
comentar lo que ahorita estábamos hablando. Vean cómo este 6.43, vean cómo el precio cierra, por ejemplo, por encima de este anchor, que es de esta venta que tuvimos el viernes, bastante emocional. Entonces, por eso el caso base para los compradores va a ser en esta zona, ¿no? Porque hay bastante congestión de volumen de compradores en este nivel. Entonces, el caso base más alcista es obviamente una consolidación de 646, como ya los comentamos, pero definitivamente que el precio pudiera venir a buscar liquidez por esta zona del 643, teniendo esta congestión de Anchor Big Wap intraday, puede ser también interesante para seguir en dirección de la tendencia alcista, ¿no? Y la estructura del precio seguiría respetando como la dirección de la tendencia, que es claramente para los compradores. Bueno, esos son como mis principales pensamientos que voy a tener para el SPY esta semana. Espero que les ayude y vámonos a revisar lo que es el QQQ. Muy bien, QQQ, gráfica semanal. Podemos ver que la estructura de la vela es muy parecida a la del SPY. Tiene también una mecha en su máximo, un poco menor que la del SPY, y muy poquita mecha en su mínimo. La diferencia obviamente es el QQQ no alcanzó a marcar un nuevo máximo histórico esta semana. Entonces, creo que lo más visible aquí en la gráfica semanal es como esta área de balance que tiene el precio desde hace 1, 2, 3, 4, 5. Podemos casi meter estas 6, 7 semanas, ¿no? De consolidación. Creo que al final este balance está ocurriendo muy cerca del máximo histórico, lo que nos hace pensar obviamente en una consolidación alcista. Obviamente nuestro caso base en la gráfica semanal sigue siendo, al igual que con el SPY, esta zona como un nuevo mínimo creciente firme donde el precio pudiera retroceder y continuar en dirección de la tendencia. Creo que aquí a nivel de la gráfica diaria podríamos tener un corto muchísimo más claro que en el SPY porque tenemos precisamente esta zona de balance. Entonces ya ahorita lo vamos a ver más granular, pero si el precio pierde esta base del balance, la retestea, que es más o menos por el 560, como resistencia podríamos tener un corto claro para ir a buscar esta zona del 542, 543, ¿no? Más o menos. Entonces, ahora, pero obviamente, como les comentaba al final, lo que estamos viendo es un balance que está ocurriendo muy cerca del máximo histórico. Si, por ejemplo, vemos estos niveles FIBO desde este mínimo, que es el que estamos utilizando como mayor referencia, que es del gap de China, podemos ver que efectivamente todo está ocurriendo por encima del 38.2, que es lo que nos daría esta consolidación alcista. Entonces, también podríamos pensar que un breakout de esta zona de balance nos va a dar ese movimiento expansivo, ¿no? Entonces, aquí podríamos tener como la medición de esta, de este banderín alcista que les estoy comentando, como para ir pensando un poco en estos nuevos objetivos si se nos da este caso base para los compradores. Entonces tenemos esta medición, entonces podríamos ver que nuestro objetivo podría ser en el 643. Ahora, como bien saben, esto no es algo que va a ocurrir el día de mañana ni en las próximas semanas, pero bueno, es algo que definitivamente podemos ir trabajando si el precio sobre todo nos va dando las indicaciones de que eso es lo que quiere hacer, ¿no? Entonces, bueno, la tendencia semanal es alcista, tenemos este balance que de momento lo vamos a considerar para los compradores porque está ocurriendo en el máximo histórico. Obviamente no mencioné lo que fue. Bueno, la estructura es para los compradores, la localización es teniendo aquí un máximo creciente contra un mínimo decreciente, pues nos da estas notas neutrales al igual que con el SPY y adicional pues tenemos lo que les mencionaba, toda esta zona de balance que considerar para los próximos días de trading. Creo que el QQQ a veces siempre lo he notado como con estructuras más limpias que el SPY, entonces eso me agrada del QQQ.
Ya para irnos haciendo más específicos en nuestro análisis, vamos a entrar a lo que es esta gráfica de diaria. Podemos ver que la tendencia es alcista, podemos ver muy claramente esta área de balance aquí, que vean cómo nos está dando estos mínimos iguales que, como les comentaba, neutraliza un poco de momento la tendencia diaria en este índice. También comentamos que, y esto para los que les gusta leer todo lo que es en X sobre todo, algo que estaba haciendo mucho ruido en el QQQ la semana pasada era la estructura del hombro, cabeza, hombro en esta zona. Todos estaban muy atentos de esto porque obviamente nos podría dar un movimiento bajista fuerte, pero ustedes saben que el movimiento iba a ocurrir cuando se rompiera la base de esta estructura, ¿no? Entonces es muy importante no adelantarnos al movimiento. Como ya podemos recordar, pues lo que ocurrió esta semana fue todo lo contrario, ¿no? O sea, esta base de este 559 siguió actuando como soporte y mandó los precios más arriba e incluso hizo un nuevo máximo creciente en relación a este máximo que tenemos en esta relación, invalidando lo que fue toda esta estructura. Entonces, al final creo que los compradores siguen teniendo la ventaja en este índice. Pero bueno, de nosotros siendo como de day tradings, pues también vamos a analizar lo que es antes de entrar un poco a la gráfica, ahora ya me estaba adelantando. Bueno, es obviamente las opciones nos están dando también como probabilidad un nuevo máximo creciente en relación a este máximo histórico. O sea, sería la probabilidad de generar un nuevo máximo histórico en el QQQ, y del lado de soporte, pues sí nos estaría dando la probabilidad de un mínimo creciente en relación a estos mínimos iguales que tenemos, y entonces se seguiría respetando como esta tendencia alcista que tenemos en este índice, ¿no? Entonces, creo que los movimientos más relevantes obviamente van a ocurrir en esto cerca del alto del balance en 575, obviamente en la base del balance 559. Obviamente el punto medio del balance nos da lo que les estoy comentando, la probabilidad de ir a generar un mínimo creciente que pueda ir en dirección de la tendencia alcista que estamos observando, ¿no? Entonces eso nos hace ya irnos a lo que es nuestra gráfica de una hora, donde ya vamos a analizar cuáles son los escenarios más interesantes para el QQQ, lo que es esta semana. Entonces, al igual que con el SPY, ¿qué podemos esperar? Pues obviamente si hay una consolidación de precios por encima del alto del balance que vean aquí, está actuando como resistencia, aquí hay resistencia de precios. Entonces si esta zona puede actuar ahora como soporte, pues nos daría la continuación alcista. Un testeo podría venir muy bien al 575 y podríamos ir a buscar el máximo histórico en el 583, ¿no? Sobre todo viendo que exista esta consolidación de precios respetando esta área como el 575. También nos podría dar como esta teoría de cuando estamos trabajando con balances, de un breakout del balance, retest para la resistencia y continuación en dirección del breakout que está teniendo el precio. Ahora, obviamente, si el precio abre por debajo de este 575, sigue siendo como un poco alcista, pero un poco más con notas neutrales. Tendríamos que ver que el precio pudiera encontrar aquí aceptación, pudiéramos ver algunas estructuras de reversión para lo que les comentaba, hacer esta validación de este mínimo creciente y este nuevo mínimo creciente, y ir en dirección de la tendencia. Si se fijan, es igual que con el SPY, la mejor entrada, aunque ya tuviéramos esta estructura que nos está dando esta dirección de tendencia alcista, pues definitivamente el largo más interesante sería una vez que
el precio vuelva a posicionarse por encima de este 575 para ir a buscar el máximo histórico en 583.32. Ahora, como les decía, aún así, por la localización del precio, y ahorita lo vamos a ver en los Anchor Intraday VWAP, toda esta zona sigue siendo alcista, pero con notas neutrales. Entonces, eso es importante de considerar. ¿Dónde se vuelve un caso interesante para los vendedores o empieza a ser un caso interesante para los vendedores? Pues obviamente de que este 567.5 no nos sirviera como soporte, podríamos ir a considerar lo que es un corto para ir a testear nuevamente el balance en el 559 y obviamente un nivel que se está testeando sobre todo en proximidad de tiempo con mucha frecuencia se empieza a ser inválido, ¿no? Entonces eso nos podría dar el escenario que comentábamos ahorita en la gráfica diaria donde hay una debilitación de los precios, ahí está resistencia de 567, entonces vamos a buscar este 559, entonces podríamos pensar aquí una consolidación que ya nos daría, vean, este banderín bajista, entonces este breakdown del 559 nos da la salida de esta área de balance y nos da una entrada corta con muchas probabilidades por esto. Recuerden, todo esto se convertiría en distribución bajista para ir a testear ahora sí el previous all-time high de febrero, que nos daría un mínimo creciente firme semanal. Ahora, insisto, al igual que con el SPY, esto es bastante especulativo. Vean cómo para que tuviera que suceder todo esto para los vendedores, tendríamos que salir de la expectativa de las opciones como movimiento esperado para el índice. Creo que tendríamos que tener un catalizador. Entonces, de momento, el caso base es considerar toda esta área de balance como consolidación alcista y ir viendo que este nivel 567 y este nivel 575 actúen como soporte para ir en dirección de la tendencia. Ahora vamos a revisar lo que son los Anchor Intraday VWAP para notar lo que les estoy comentando. Entonces, vean cómo esta zona volvemos a estar en congestión de estos Anchor VWAP a nivel intraday. Creo que no es una buena área cuando estamos en congestión para tradear. Tenemos que esperar que el precio salga de la congestión, ¿no? Ya sea que valide todos estos niveles como soporte para continuar de forma alcista o valide todos estos Anchor como resistencia para ir de forma bajista de precios, ¿no? Entonces creo que esos son mis principales escenarios y lo que estoy pensando del lado de QQQ. Espero que les sirva y vamos por último a revisar el Russell. Listo, traders, el último índice a revisar, que recuerden, yo realmente no hago operaciones dentro de este índice, nada más me gusta seguirlo de cerca porque obviamente es parte de lo que es el SPY y puede ayudarnos a determinar si hay fortaleza o no en algún movimiento que estamos viendo dentro del SPY, ¿no? Entonces, creo que lo importante aquí es que tenemos un Russell bastante fuerte. Vean esta tendencia de aquí de estos mínimos hasta estos últimos máximos. Estamos muy cerca de lo que es el máximo histórico, que es este 244.98. Creo que un escenario donde QQQ y el Russell estén haciendo nuevos máximos históricos, pues bueno, nos lleva a un mercado alcista bastante eufórico. Entonces, pero bueno, no nos adelantemos. De momento, lo que podemos ver es que tenemos un Russell fuerte. Podemos ver esta zona como un retroceso bastante viable. Vean aquí cómo está esta resistencia. Entonces, creo que lo veo bastante bien. Si el precio puede hacer un retroceso, venir a testear este 226, vean cómo a nivel semanal nos marcaría un nuevo mínimo creciente después de este mínimo creciente. Entonces, no tiene el Russell a nivel de estructuras ningún problema a nivel de estructura semanal para hacer un mínimo creciente firme semanal como en los otros índices. La estructura de la vela es para los compradores, igual que en los otros dos. Vean
cómo el precio sí cierra por encima del rango de la semana pasada, lo que es un poco más complaciente para los compradores, como ya lo habíamos comentado, pero bueno, al final deja este mínimo decreciente que, como vean, como ustedes saben, recuerden que es una nota neutral en general, ¿no? Vámonos a lo que es la gráfica diaria, donde, bueno, lo que tenemos aquí es en esta vela viernes, me resalta mucho porque pues es un doji. Recuerden que el doji sí al final es de color verde, pero creo que lo que más nos da es como esta nota de indecisión por parte de los inversionistas y de los traders. De todos modos, logra cerrar por encima de este nivel 237 que teníamos como resistencia, que creo que eso es importante. Logra cerrar también y logra, vean, aquí hace un test de este nivel 235 que al final era una resistencia interesante en la gráfica semanal. Entonces creo que esos son buenos indicios para los compradores. Creo que este doji lo que hace es que nos resta un poco de momentum, pero bueno, las opciones nos marcan un máximo creciente nuevo y un mínimo creciente nuevo. Entonces las opciones, al igual que con los otros dos índices, siguen siendo para los compradores, ¿no? El movimiento esperado que están teniendo las opciones para los índices en general es con un sesgo alcista. Entonces, creo que está muy bien en ese sentido. Para los compradores. Vean aquí, vemos ya en la gráfica de una hora cómo el precio está por encima de todos los anchor intraday VWAP. Vean cómo si viene nuevamente a retroceder a buscar este 235 como soporte para validarlo, me gusta porque seguiría estando por encima de la mayoría de los anchor VWAP intraday, entonces podría darnos continuación. Déjenme aquí marcar lo que es este nuevo nivel. Eso no lo hice ahorita, pero hagámoslo. Porque podría ser como un largo, al igual que con los otros dos índices. Vean, si tenemos consolidación aquí de precios por encima de 237, vamos a estar por encima de este anchor intraday VWAP de esta venta que tuvimos el viernes. Entonces podría ser un largo con esta estructura ligera y podría testear este 239.69. Si el precio retrocede, podríamos esperar aquí estructuras de reversión en el 235 para continuar en dirección de la tendencia. Si medimos rápidamente, como vamos a ver un poco más de información con los niveles Fibonacci, vean cómo el 38.2 valida lo que es esta consolidación de precios en lo que es esta zona. Si el precio hace este retroceso un poco más profundo, vean cómo haría como un overshoot en el nivel 50 y al igual que con los otros dos escenarios, o sea, se hace esta primera estructura de este mínimo creciente, pero definitivamente una vez que vuelva a capturar este 237, pues se hace un largo más de altas probabilidades, ¿no? Con la búsqueda de este 239. Obviamente un escenario más neutral pues sería ya perder lo que es esta zona Fibonacci. Vean aquí este 61 hace confluencia con estos mínimos interesantes en el 234.56. También nos iríamos al igual que con el SPY a esta congestión de Anchor Intraday VWAP, que es realmente donde no queremos operar nosotros. Se hace un poco, los precios tienen movimientos más choppy, entonces mi recomendación sería esperar a que el precio pueda salir de esta zona, ya sea que lo valide como zona de soporte o ya sea que lo valide como zona de resistencia, ¿no? Pero si somos traders de tendencia, pues esperar que salga definitivamente de la zona podría ser más ventajoso para nosotros, ¿no? Entonces, eso es lo que estoy viendo de forma muy general en el Russell. Les deseo todo el éxito del mundo para lo que es esta semana. Estén muy atentos al calendario económico y el calendario de resultados, porque recuerden que eso siempre nos puede dar volatilidad dentro de nuestras sesiones. Y eso sería todo. Bye.